En estos conversatorios estamos abordando temas muy distintos, temas por lo general relacionados con la vida personal y familiar, y con invitados expertos que nos ayuden a comprender y a resolver algunas de esas cuestiones que planteamos aquí. La invitada de esta noche es la doctora Natalia Cárdenas. Ella es psicóloga de la Universidad CES, especialista en gerencia de desarrollo humano de la Universidad EAFIT, coordina el área de extensión académica de la Facultad de Psicología de la Universidad CES y se ha ido especializando en una línea de investigación bastante compleja en infancia, niñez y juventud de la misma Facultad de Psicología. El tema que vamos a tratar es un tema bastante candente, pero primero, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias y a ustedes gracias por la presencia. El tema que vamos a abordar esta noche es el bullying o acoso o intimidación escolar, un asunto que se ha vuelto un reto para papás e hijos, que se ha convertido en tema doloroso para muchas personas, tanto escolares como docentes y padres. Natalia, comencemos. Una primera definición de bullying. ¿Qué quiere decir bullying? Bueno, en realidad el término, como todos pueden saber, es en inglés, ¿cierto? Bull significa toro y ing, toreando. Este es un término que se utiliza casi siempre para describir intimidar, molestar, acosar al otro, ¿cierto? Pero lo venimos utilizando en este término precisamente para el entorno escolar, cuando se molesta o se intimidan a otras personas. ¿El bullying es algo nuevo, es reciente? No es reciente. Me gustaría pronto como tener la participación del público, sí. Y es, levanten la mano los que presenciaron acoso escolar en el colegio, o sea, quienes de pronto se acuerdan de haber visto a alguien que lo está acosando. Exactamente, entonces es algo que... Los demás se taparon los ojos. Yo creo que más personas, porque en realidad no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que toda la vida ha existido, simplemente que ha sido más visibilizado últimamente por todos los medios de comunicación, precisamente también por toda la parte de las redes sociales. Hace 30 años no teníamos Facebook ni redes sociales, entonces ¿qué es lo que está pasando ahora? Que está entonces acosando a un niño en el colegio, los mismos compañeros lo graban con el celular y en 5 minutos están las redes sociales. ¿Y yo qué puedo hacer en las redes sociales? Yo incluso puedo ver lo que un amigo de un amigo acaba de ver. Entonces en las redes sociales no solamente el público en la escuela, sino todo el mundo, o sea, de todos los lugares. Este bullying, esta intimidación tiene unas características. Quiero decir, no debe ser lo mismo una pelea casual entre dos compañeros a un asunto de intimidación permanente. ¿Cuáles son como las características esenciales del bullying? Claro que sí. Hay 3 características que lo diferencian. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque muchas veces, y es lo que se está generando en todos los colegios, que a todo le llaman bullying. Entonces tú me molestas y eso es bullying. A los niños de preescolar que se pegan, que es normal a veces, no es que a mi hijo le están haciendo bullying. Hay que identificar 3 características claras. La primera es que sea repetitivo, o sea, que tenga una repetición, una frecuencia que sea sistemática. Entonces, a mi hijo lo acosan todos los viernes al salir del colegio, o a mi hijo lo acosan todos los días cuando va al baño, o sea, que sea sistemático, ¿cierto? Lo segundo es que hay abuso de poder. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa es la diferencia, o sea, ¿quién escoge? O sea, el acosador escoge a quién, el más vulnerable. Y la tercera es que sea intencional, porque la intención siempre va a ser herir al otro. Tiene que cumplir con esas 3 características. O sea, ser intencional, ser repetitivo y que haya algo de abuso de poder. Exactamente. ¿Cómo es eso de abuso de poder entre niños? Claro que sí, o sea, casi siempre son de la misma edad y se ve porque en el grupo se generan varios roles en el grupo o en la clase, ¿cierto? Entonces están los líderes, están los niños que de pronto son más unidos, entonces se van generando roles. Muchas veces el que escogen como víctima, por decirlo así, son los niños sumisos, son los niños que están de pronto, son más tímidos, tienen de pronto características, por ejemplo, las
o tienen las orejas más grandes o la nariz más grande. Son pues como características que los hacen sobresalir entre los demás y que si el mismo niño no tiene esas estrategias para parar el bullying o para intervenirlo, se va a dejar pues como dominar del otro que está allí burlándose. Cuando yo era chiquito, eso no se llamaba bullying, sino una pelea ni la de tantas. ¿Sí? ¿Qué ha pasado para que esas peleas se conviertan en bullying, en intimidación? Claro que sí, o sea, muchos padres de familia y muchos docentes dicen, no, es que el bullying es normal, el bullying toda la vida se ha dado, es verdad, pero ahora lo que las investigaciones nos han dejado es como esas estrategias para prevenirlo e intervenir. ¿Qué ha pasado? Que o sea, hay que identificar bien qué es. Lo que lo ha hecho visibilizar son las consecuencias en esas vidas. En primer lugar, yo quiero decir que pues mi discurso va para la víctima, o sea, para defender a la víctima, también para el acosador. O sea, no es un discurso para defender a la víctima, porque es que ni la víctima nació víctima, ni el acosador nació acosador. Cada uno de ellos se desarrollaron desde un ambiente diferente que los hizo escoger, adquirir diferentes estrategias para relacionarse con los demás. Pues así como la víctima tiene que recibir apoyo psicológico, el acosador también. El niño o la niña que acosa o el niño o la niña que es víctima. Normalmente son niños de qué cursos, de qué edades. Las estadísticas dicen que más o menos entre tercero de primaria y octavo, noveno grado, más o menos. Octavo, noveno era lo que se llamaba tercero bachillerato. Estoy hablando con las personas que no dominen. Sí, hay de como tercero una curva, a octavo. exactamente. Okay. Hay como una curva. Ya en décimo y 11 tiende a bajar, pero hay dos hipótesis. La primera es que se naturaliza la violencia en la escuela, es decir, que la violencia es paisaje, entonces es normal en la institución educativa. Entonces, si a mí me dicen gordo, asumí que me digan gordo, o si me dicen orejón, asumí que soy orejón y asumo el rol que me pone el grupo, ¿cierto? O ya los niños, ya los adolescentes están pensando más en su vida fuera del colegio, entonces ya las relaciones sociales no son tan estresantes de ser aceptado en un grupo, y la otra es ya también empezar como a pensar en su vida universitaria. ¿Cómo es un acosador típico? Un acosador, vamos a ver, yo les voy a describir como todo el fenómeno como si fuera un juego de roles, porque es impresionante, es un juego de poder. Por ejemplo, cuando se habla del acosador o del niño que acosa, es por ejemplo, el acosador entrena y sistemáticamente hace que sus víctimas cumplan sus mandatos, se podría llamar así. Entonces, ¿qué es lo que hace el acosador? Siempre está buscando también aprobación en una audiencia. Yo le pregunto mucho a los estudiantes, ¿qué pasaría si cuando el acosador, el niño que acosa, está haciendo su burla, su acoso, ustedes no se ríen y se van? Entonces todos quedan como, pues no pasa nada. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, como él está todo el tiempo buscando audiencia, él todo el tiempo está buscando que acepten su discurso, entonces hay que desarmarlo con eso. Por eso hay la intervención en el bullying casi siempre, pero ahorita vamos a ver que es con los espectadores. Normalmente el acosador es mayor que la víctima. No necesariamente. A veces se ve que los niños, que los mayores, de grados mayores acosan a los menores o del mismo salón. Y en contextura física. También puede ser, pero no es un criterio. Ni en diferencia de sexo. Sí, hay diferentes. O sea, ahí varían las formas. No hemos hablado de las formas de la intimidación escolar. Entonces, una es la física, que son las patadas, los puños. No sé si conocen acá el famoso tortugazo. ¿Lo han escuchado? No, ¿qué es eso? El tortugazo es cuando llega el niño y encuentra su maletín al revés con basura cerrada. Entonces todos los niños son secos de la risa. O está el famoso Avianca, no sé si lo conocen también. El Avianca se ve mucho pues en los colegios públicos, que es por ejemplo cuando ven pasar un avión, se van durante lo que dure el ruido del avión, se van todos a pegarle a la víctima. Esas son las nuevas formas. O sea, y yo creo que acá deben saber muchas, sino que es que van innovando y van pasando las formas, pero esa es una de las formas que sí. es el bullying físico. El verbal, que son los famosos apodos, los famosos insultos, y el no indirecto, que es característico de las niñas. Que ahorita cuando me preguntabas cuál es como la forma de las niñas y de los niños, las niñas tienden más como al bullying indirecto, más como a excluir. Yo no sé si ustedes
saben, pero las niñas casi siempre en un colegio tienen que pedir permiso para hacerse en un grupo, o salen a descanso y es me puedo hacer con ustedes, eso es normal en Le las preguntan niñas. a las compañeritas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el bullying en las niñas? Generalmente es excluyendo, es inventando chismes, que a veces creo que es más peligroso que una patada. O sea, no estoy defendiendo lo físico, pero lo verbal no se ve. Por lo menos un puño a un niño se lo ve en la cara o en el cuerpo. Pero las niñas a veces casi siempre sufren y se tragan todo eso porque lo que hacen es inventarse chismes. El acosador entonces sería alguien más fuerte. Que se cree más fuerte, no necesariamente más fuerte. Porque recordemos, hay abuso de poder y siempre va a escoger al más vulnerable. ¿Cómo se escoge? ¿Cómo lo escoge? Por esas características, pues por esos signos de sumisión, de timidez, por una... Es tan simple como no le gustó el comentario que hizo en clase. Es muy simple. Por eso lo pueden... De ahí es que el niño víctima empieza a trabajar en la parte de la asertividad. O sea, con la víctima casi siempre se trabaja asertividad y con el acosador empatía. Ahora volvemos sobre eso. Pero venga, ¿qué pasa con el transcurrir del tiempo? ¿Qué pasa con los acosadores, con el bullying? Claro que sí. La primera persona o el pionero que empezó a investigar sobre este tema se llama Dan Olmos. Él empezó a investigar el tema más o menos en 1970 en los países escandinavos. ¿Qué hizo él? Un estudio muy importante porque fue un estudio longitudinal y él cogió niños que habían sido acosadores en el colegio y después los evaluó en la adultez. Él descubrió que había 5 veces más de probabilidad de que estas personas actuaran, o sea, estaban involucradas en un acto criminal, en violencia intrafamiliar, en violencia pues, contra los ancianos, los niños. Son personas que también pueden sufrir trastorno. O sea, las probabilidades de que un acosador intervenga en la edad adulta en un hecho violento son 5 veces más que un niño no acosador. ¿Qué otras consecuencias tiene? También pueden sufrir depresión, trastorno. Pero uno se imagina que la depresión es más de la víctima que del acosador. No, porque mira que también a veces estas personas están siendo rechazadas. A veces, o sea, uno le pregunta a los niños, ¿usted le da miedo juntarse con esta persona que está haciendo cosas? Y dicen que sí. O sea, por miedo a convertirse en la víctima o por miedo a ser como esa persona, porque generalmente son niños muy agresivos. ¿Cómo es una víctima típica de intimidación escolar? Siguiendo como con esta teoría del juego, pues del poder, ¿qué hacen entonces? Si el acosador hace que cumplan sus mandatos, lo que hace la víctima es premiar al acosador. Eso es lo que hace. Entonces, ¿con qué? Digamos, signos de intimidación, por ejemplo, llorando o mostrándole miedo, o sale corriendo y no está, pues, como muestra esos signos de intimidación. Entonces, claro, el bullying o el acosador empieza y sigue haciendo lo mismo. Ahora hablabas que una característica entre las víctimas es que pueden tener diferencias físicas respecto a los compañeritos. Características, una nariz grande o orejas puntiagudas que hacen que el acosador los distinga. Aparte de eso, así como el acosador se cree más fuerte, ¿la víctima se cree más frágil o es más frágil de verdad? No es más frágil, se cree. Por eso hay que, cuando se abordan estos casos, es importante trabajar la autoestima con los niños. O sea, si tengo orejas grandes, me puedo sentir orgulloso. O sea, es diferente. O sea, hay muchos niños que asumen sus características de formas diferentes. O sea, cuando uno toma un niño asertivo y un niño que tenga autoestima y con las mismas características que otro, puede que el otro lo asuma diferente. Entonces ahí es cuando lo que decía lo de la asertividad, la autoestima, la autoimagen. ¿Cuáles son las consecuencias más notables en una víctima de intimidación escolar? Son muchísimas. Pues incluso eso es lo que ha visibilizado más el fenómeno y es la depresión. Digamos, síntomas físicos, por ejemplo, yo le digo a los papás que presten muchísima atención como esas señales de alerta a esos dolores de estómago. Mami, es que no quiero ir al colegio porque me duele el estómago. Pregúntense qué más hay, qué hay detrás de ese dolor de estómago. Muchas veces los niños dicen mentiras por miedo o están diciendo la verdad y en realidad tienen el dolor de estómago. Nosotros los psicólogos decimos que el cuerpo expresa, o sea, el síntoma está ahí, o sea, es el miedo, es el susto a encontrarme con ese otro que me agrede, a
a ese grupo que no me quiere, que no me apoya. Entonces obviamente el cuerpo va expresando con dolores de cabeza, dolor de estómago, se empiezan a orinar en la cama. Son los niños que muchas veces están o se mantienen en la enfermería del colegio, entonces tienen que llamar a la mamá que los recoja. No son capaces, empiezan a volverse como incapaces de asumir esa realidad. ¿Cómo son las consecuencias, aparte de esto, de índole más profundas en el futuro? Yo he visto casos de niños acosados que terminan suicidándose. Sí. ¿Eso pasa en Medellín? Sí, claro. Eso pasa en todas partes. O sea, es algo que en realidad, o sea, marca la vida de las personas. Y si uno, me ha tocado ver que cuando uno habla a veces con un adulto que sufrió intimidación escolar, se conecta ahí mismo como con esa emoción y logra reflejar como esa tristeza que le causaba en ese momento. Entonces yo pienso que el sujeto queda marcado por completo. ¿Cómo hace un papá para darse cuenta que su hijo está siendo víctima de una intimidación escolar? Hay unas señales, porque es importante darnos cuenta que este fenómeno está rodeado por la ley del silencio. Entonces, cuando un niño, una niña, un adolescente manifiesta que está siendo intimidado en el colegio, está siendo acosado, es porque ya el acoso llegó a su máxima expresión. O sea, ya el niño explotó, el adolescente explotó. Entonces ahí hay que prestar muchísima atención, porque como rodeado por la ley del silencio, entonces, aparte de amenazas, que es que si usted cuenta qué pasa, le va peor, ¿cierto? Entonces hay unas señales que los padres pueden, incluso los docentes, pueden descubrir pues, en los niños. Una de ellas es, por ejemplo, signos o marcas en el cuerpo. Entonces que llegó golpeado, o de pronto que los objetos perdidos, los famosos objetos perdidos, el saco, los colores, o un balón. O sea, hay que preguntarse qué hay más allá de esa pérdida del balón, porque a veces los niños, por miedo a que el papá vaya a ir al colegio bravo, entonces no dicen nada. Otra de los signos, bajo rendimiento académico, yo creo que ese es el más crítico de todos, porque obviamente a quién le va a gustar estudiar sabiendo que tiene un ambiente que no le proporciona bienestar, ¿cierto? Al estudiar. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, y los niños que llegan con hambre. También otro síntoma súper importante, que pregúntese si su hijo está llegando con mucha hambre, porque a veces es de los más comunes el robo de las loncheras, pero no robo sin darte cuenta, sino robo y se le quitan las loncheras. Esos son pues algunos los cambios de humor, que el niño de pronto está muy agresivo y de pronto está calmado, o antes era muy feliz, está súper triste últimamente. Eso es una señal. Esas son unas señales como para que un papá distinga o note o descubra que su hijo está siendo víctima. Hay señales para que también un papá note que su hijo es un acosador. Son tan poquitas, son muy poquitas, pero es que es muy charro, porque uno cuando habla con un papá de un niño acosador, casi siempre los papás dicen, yo también hacía eso en el colegio, y eso es normal. Pues a mí. Yo casqué a todos mis compañeros. Sí, entonces muchas veces los niños lo hacen porque incluso en su familia hay intimidación, ¿cierto? O sea, muchas veces lo hacen porque su hermano lo molesta todo el tiempo y lo hace quedar mal y lo humilla, eso pasa. Muchas veces son niños que los papás son demasiado autoritarios y la forma de liberar esa agresividad en el colegio. O sea, no hay como una receta de que yo te diga, es que este niño es acosador por esto. O sea, cada caso es diferente. Los espectadores casi siempre o sienten culpa o sienten miedo. Se sienten culpa y son casi siempre los que llegan a la casa y dicen, mami, mira, a esta amiguita la están acosando, o a fulanito la están acosando, qué pesar. Y los papás le preguntan, pero ¿qué puedes hacer? No, o sea, es culpa y miedo. Pero entonces lo que hay que hacer allí es empoderarlos para que ellos se sientan capaces de prevenir el fenómeno. Bueno, ¿qué más se puede decir sobre ese asunto de los roles? De la víctima, el acosador y el espectador. Antes de que pasemos a ver cómo se puede enfrentar este asunto. ¿Qué más puedes decir? Tu experiencia que te ha mostrado la investigación.
No, yo pienso que es un trabajo en red. O sea, el padre como la madre son importantes, tanto como los docentes y los mismos estudiantes. Me refiero a los estudiantes espectadores. En los docentes hay que hacer una gran, pues, como proceso de formación, y que eso es lo que a mí más me ha movido como en este tema, que yo al principio llegué pues a la universidad y he organizado ya 3 simposios internacionales y veo que el tema como que sigue y sigue, y en el 2009 que hicimos el primer simposio de acoso escolar no teníamos, pues, como la gente no sabía nada del tema. O sea, sabían que era algo normal, pues supuestamente, pero ¿qué? ¿Cuáles eran las estrategias? Y cuáles eran las estadísticas, no se sabía nada. Entonces ahí eso es como lo que más me cuestionó a mí, a seguir pues como formándome en el tema, porque precisamente cuando uno va a un colegio, los docentes no saben nada, o sea, saben que existe, pero no saben intervenir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchas veces los docentes en plena clase ven los signos de intimidación y ven que se están gritando y se están acosando, y lo que hace el docente es sigamos. Eso es lo que hace. ¿Qué señal es lo que está buscando ahí el docente? El acoso es válido. ¿El qué, perdón? El acoso es válido. O sea, la intimidación es válida. Sigan intimidando. Entonces, cada uno de los actores es muy importante. O sea, tanto los espectadores como los docentes, ¿cierto? Y incluso los directivos de una institución educativa. En el caso de las víctimas, ahora hablabas que un asunto importante para ayudarles es inculcarles autoestima. Claro que sí, mucha autoestima, y es, por ejemplo, algo que yo le recomiendo mucho a los papás con los niños víctimas es que elaboren, digamos, o ensayen guiones para que el niño, mejor dicho, los practique en la casa y llegue al colegio a hacerlo. Entonces, por ejemplo, el papá se pone en lugar del acosador, o la mamá se pone en lugar del acosador, y entonces empiezan a escribir. Bueno, ¿tú qué harías si yo te dijera esto? O yo te voy a empezar a intimidar, ¿y tú qué me vas a decir? Entonces, ¿cómo trabajar la asertividad? Obviamente, como te decía, es apoyo de los padres, es apoyo de los docentes, es apoyo de los mismos estudiantes, y lo ideal ahí es acompañamiento psicológico. Y en el caso del acosador, hablabas ahora de empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es ponerme en el lugar del otro. Cuando uno le dice a un niño que está acosando, esto que acabaste de hacer, ¿te gustaría que te hicieran eso? O sea, el niño mismo hace como un insight. Obviamente no es fácil, pues eso es con tiempo, el que el niño aprenda que es importante aceptar la diferencia del otro, porque son niños que no aceptan la diferencia, y como les decía al principio, es un problema de relaciones interpersonales. No es como para psicopatologizar el fenómeno, no. Es un problema de relaciones interpersonales, y allí hay que trabajar en eso. Nosotros hemos llevado a cabo diferentes proyectos, y lo que hacemos es como formar grupos de líderes. Entonces llamamos, digamos, a los líderes de primero a décimo, primero de primaria, desde el primerito de primaria hasta décimo, casi los 11, los que están en 11, pues en 11º grado, o sea, no lo hacen, porque precisamente ellos se van ya del colegio, entonces la idea es como dejar empoderados a los otros estudiantes, y es que ellos mismos los asesoramos y que ellos mismos creen su propio proyecto de convivencia escolar. Entonces es muy rico y ha sido muy bonito, porque es que pues como conversar, digamos, a un estudiante de primerito de primaria con uno de décimo, y es, digamos, o sea, lo que hacemos son como grupos focales, y empezamos a decirle, bueno, para ustedes qué significa la intimidación, qué creen, cómo se puede prevenir, y ellos mismos generan las estrategias. Entonces es muy interesante, porque incluso muchas veces los docentes se trasnochan haciendo sus programas y sus estrategias en vacaciones, y llegan los estudiantes después de vacaciones y dicen que ellos amenazan, pues porque así se manifiestan ¿por qué no involucrar a los estudiantes en las estrategias que ellos saben cómo llegar a sus mismos compañeros? Una primera reacción cuando uno ve pues si le toca presenciar un episodio de acoso, sería que vemos al acosador y a la víctima que hablen y que resuelvan el conflicto. ¿Es eso oportuno e inteligente? No, eso es uno de los errores que más se comete en intimidación. Es un error. Es un error. Por eso precisamente tenemos que formar a los docentes. A mí se me viene un caso en estos momentos. Hace poquito me llamó una mamá contándome que su hijo lo estaban acusando en el colegio. Es un niño de tercero de primaria, de un colegio privado de acá de Medellín, y ella
vio, o sea, el niño llegó a la casa, el niño llegó puesto nada, sucio, la camiseta de Malta, y llega ¿De qué, perdón? de Malta, porque olía a Malta. De Malta. Sí. Sí. Entonces, la mamá llega y le pregunta al niño de tercero de primaria, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así tan sucio? Y el niño le dice, mami, es que mis amiguitos me hicieron limpiar el piso del colegio para que llegase con ellos. O sea, yo escuché a esa mamá, me lo decía llorando, me lo decía por teléfono, y yo era, es que no, esto no puede ser. Pues, entonces ahí es donde está la supervisión de las instituciones educativas. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, cuando me hablas, digamos, de las estrategias que ahorita hablamos, pues bien como qué hacer o no, pero es en el descanso se debe aumentar la supervisión. O sea, en el descanso es casi siempre cuando se dan estas situaciones de acoso. Y me recordó eso porque esta señora hablaba con el profesor decía, no, es que eso no es bullying. Pues, obviamente hay que revisar las tres características que yo les dije anteriormente, pero sea o no bullying hay que intervenirlo. O sea, porque un niño tiene que estar intimidando a otro, humillando a otro, limpiando el piso de uno. Las características, recordemos, son la intencionalidad, la repetición y el abuso del poder. Pero ¿por qué dices que es un error juntar al acosador y a la víctima a que solucionen su conflicto? Porque eso se utiliza en, a ver, hay un mecanismo que son pues, conciliación y mediación. Sí. Eso se utiliza cuando son conflictos. Cuando yo tengo un conflicto con alguien es cuando yo me veo a la par que tú estás, ¿cierto? O sea, ambos nos creemos iguales y somos iguales, ¿cierto? Pues tenemos un problema, lo solucionamos y puede haber una persona que es mediadora. ¿Qué pasa en la intimidación escolar? Que es el error que cometen muchas instituciones educativas. A veces el papá llega furioso a la institución educativa, al colegio, furioso, y lo que hace es ir donde el rector muchas veces ni sabe manejar el tema, les dice, tráiganme a ese muchachito que está acosando a este. ¿Qué creen que va a pasar ahí? O sea, el acosador va a aprovechar ese momento para decirle tranquilo que es que usted lo ve peor. Porque recordemos que hay uno que sabe más que otro. Entonces ahí, o sea, no se puede, o sea, eso es lo que siempre le decimos a los colegios, no se puede, o sea, casi siempre es, hable primero con la víctima, hable después con el acusador por separado. Obviamente cuando vea la situación hay que intervenir inmediatamente. ¿Qué se debe hacer? Bueno, una de las cosas es formar desde lo positivo. Nosotros en el 2000... ¿Formar desde qué? Desde lo positivo. O sea, no es campaña anti-bullying, que muchas veces nosotros al principio pensábamos eso. Pero cuando empezamos a hablar con los estudiantes, nosotros en el 2011 tuvimos una experiencia muy bonita. Nosotros invitamos a 10 colegios del poblado, o sea, no del poblado, perdón, privados. Fueron 10 personas de cada colegio, 5 estudiantes, 3 docentes y 2 padres de familia. Y los dividimos por poblaciones, ¿cierto? Entonces, padres en un lado, docentes en el otro y los estudiantes por grado escolar. A mí me llamó mucho la atención porque los mismos estudiantes nos decían en el 2011, no nos hablen más de bullying. Decían los estudiantes. Estamos cansados de bullying. Ya es una palabra de moda, ya es una charla. Ya en los colegios, incluso el año pasado que aplicamos una encuesta, hicimos un tamizaje de intimidación escolar en un municipio de Antioquia. Yo aplicando la prueba de intimidación escolar y los mismos niños, esto es bullying, y se veía. Pues es una charla ya. O sea, ya es también como una palabra de moda, lo que hablábamos ahorita. O sea, las campañas, ¿cuánto se habló de anorexia bulimia? Se habla ahora, pero no tanto. Es más como una palabra de moda y es un fenómeno que se Y los mismos niños ya están sintiendo eso, que hablar de bullying es... Esta niña que nos decía eso ya empezaba a decir, no queremos que nos hablen más de bullying y háblenos de valores. ¿De valores? Y pues yo decía, un adolescente diciendo eso, si no, ya estamos cansados del término. Y es eso, o sea, los niños y los adolescentes están pidiendo valores. Pero ahí lo que tú decías es la estrategia, o sea, cómo llegar. Si ya están cansados de la famosa, pues de la clase de ética es importante, pero la clase de ética siempre es igual, se aburren muchísimo, o sea, cómo hacer que toda esa prevención de la intimidación escolar, o hablando desde la positiva de la intimidación escolar, permee como un currículo de la institución educativa. Cómo hacer que yo en una clase de matemáticas pueda hablar de paz, de construir paz en la institución educativa, en una clase de física.
poder hablar de eso es permear el currículo de todo esta, de contarles pues como las estrategias. Entonces lo que nosotros hacemos en los colegios es, como te decía, formar un grupo de líderes y sentarnos también con los papás y con los estudiantes. Con los papás porque ellos son a veces, es más, en la mayoría de colegios los que nos han pedido el proyecto de promoción de la convivencia escolar han sido las asociaciones de padres de familia. Precisamente es porque dicen que se debe mucho, pero cuando uno en realidad va, pues como a los colegios, lo primero que uno hace es un tamizado, o sea, cuáles son las formas, porque todos los colegios son diferentes. El ciberbullying es eso, o sea, usar las tecnologías para herir al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablamos ahorita, o sea, casi siempre empieza en la institución educativa y se repite, se proyecta pues en las redes sociales. Entonces, ¿ahí qué pasa? O sea, en el ciberbullying hay anonimato, entonces todo el mundo puede ser una estrella, así. O sea, en estos momentos ustedes pueden buscar fácilmente páginas en internet donde encuentran los colegios por áreas. Entonces yo me voy a meter al colegio X, me meto a ese colegio y están todas las agresiones más horribles. O sea, ¿quién es la más patatada de octavo o quién es la más fea de décimo? Muy rico si usted es la más linda, pero si es la más fea, pues en internet todo el mundo puede ser una estrella. Es más difícil de... Es más difícil porque es que incluso, o sea, se escapa de las barreras del colegio. O sea, el colegio hay, ¿qué es lo que puede hacer? Prevenir. Ya de resto, ya lo que hay que hacer es intervenir. O sea, acciones de prevención en la institución educativa y los padres de familia. Y ahí ya se salta también toda la parte, allá lo legal, que son pues ya la oficina de datos informáticos, pues cómo hacer todo ese proceso. Es casi siempre desde tercero de primaria sí, hasta octavo, sí. Pero ¿qué has registrado? ¿Más los adolescentes que los niños o...? Lo que pasa es que también depende con la etapa evolutiva en la que estén. O sea, yo pienso que cambiarían las formas, pero se presenta en todas las etapas. O sea, cuando están creciendo es más como violencia física, pero después como ya van empezando a establecer sus relaciones sociales, entonces ya cambia más como emocional y ya va terminando pues como en la parte pues relacional. La parte emocional que es de la que pues la exclusión. El bullying, ya lo dijimos, es un fenómeno en todos los estratos sociales. Me supongo también que es un fenómeno mundial. Sí, ¿Cómo es la experiencia de Colombia frente a otros países en bullying? Claro que sí, nosotros, pues, el año pasado yo tuve la experiencia de estar en Estados Unidos conociendo el Programa Nacional de Prevención de Bullying que se maneja desde Washington, desde el Departamento de Educación. El bullying es muy diferente, incluso me tocó dar pues como una ponencia mi ponencia se llamaba Esfuerzos y retos de la violencia, esfuerzos y retos en la intimidación escolar, ¿cierto? De Colombia como un país latinoamericano, ¿cierto? Entonces la llamé así, y me parecía muy difícil hacer esa presentación porque era hablar del conflicto armado. O sea, es que el bullying de Colombia es totalmente diferente a otros países, porque nosotros tenemos una historia, que además de hace más de 40 años, tenemos una historia de conflicto armado que eso ha permeado toda la cultura. Entonces ahora, pues siempre ha sido el que tiene más poder, el que tiene más armas, que, o sea, no es gratuito que acá los niños, y lo que hablaba ahorita, la naturalización de la violencia, o sea, acá se vive lo que es las barreras invisibles, o sea, es normal, por así decirlo, normal para las comunas que un niño no puede ir al colegio porque si pasa de acá, lo matan. Cuando hablas de naturalización de la violencia, ¿qué quieres decir exactamente? Cuando se naturaliza la violencia es cuando la violencia se vuelve como paisaje, entonces es normal, y eso es lo que nosotros estamos viviendo, la violencia es normal. Los medios de comunicación, todo el tiempo, las novelas de narcotráfico, las novelas de violencia son permitidas y ya somos felices viendo eso. Prácticas para tratar de evitar o por lo menos mitigar los daños del bullying o de la intimidación escolar. Yo lo primero que diría es comunicación con sus hijos. Eso es lo primero. Antes de saber cómo intervenir el bullying es comuníquese con sus hijos, porque el niño va a contarle a usted si tiene confianza en usted, si no. O sea, el niño tiene que saber que, obviamente, cuando uno le cuentan que su hijo está siendo intimidado,
le da una rabia horrible y no sabe qué hacer. Lo primero que piensa es ir a insultar al rector y decirle qué le está pasando conmigo, que es increíble. Y eso es lo que pasa, se ponen curiosos y van curiosos. Pero es eso, es saber que usted le da confianza a su hijo que el niño diga, voy a contarle a mi mamá o a mi papá porque me van a entender. ¿Cierto? Eso es lo principal, comunicación. Segundo, tomar el bullying como algo serio. Entonces ya me imagino que ya todos estarán, pues ya sabemos las consecuencias y todo, entonces saber pues como examinar como esas creencias, no que es que el bullying es normal, es parte de la vida, sí lo vamos a vivir siempre porque siempre vamos a tener conflictos con la diferencia, así se hagan campañas de promoción de aceptar a los demás siempre, no vamos a estar de acuerdo con nada, o sea, eso es normal y lo vamos a vivir en la vida, pero hay que formar a los niños en aceptar ese punto de vista del otro, de aceptar la diferencia. Intervenir, digamos, cuando los niños somos pequeños, como decía al principio, ni el acosador ni el acosador, ni la víctima no son víctimas. Entonces, entre más chiquitos, mejor. Lo que hay que hacer, digamos, en los colegios es desde la primera infancia, o sea, desde preescolar, empezar las campañas para promover esos valores de la tolerancia, del respeto. Yo creo que sí, que lo del bullying, como usted decía, existió siempre y está más abierto por distintas situaciones que ha tenido la sociedad en el desarrollo. Yo digo, ¿hay algún perfil definido de tantas investigaciones que se han hecho entre el seno familiar y el acosador? Como les decía ahorita, a veces el niño lo que hace es acosar porque el mismo hermano lo está acosando en la familia, o a veces es porque el papá es muy autoritario, entonces el niño quiere manifestar toda esa impotencia que tiene en el colegio y ahí se refleja toda la agresividad. O sea, yo no te podría decir como una fórmula para decir este niño acosa porque su familia es así y así, pero sí se ha manifestado pues como esa relación.